Meditemos ahora juntos en la palabra del Señor a través del sermón dominical. Soy el pastor Isaí Rodríguez. Bienvenidos. Que su palabra aliente nuestros corazones en esta hora. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Que la armonía de la presencia de Dios en medio de nosotros mantenga la unidad en el espíritu de la iglesia del Señor aún a la distancia. Qué gozo compartir con ustedes ahora la palabra del Señor. Les invito a acompañarme a la lectura de la carta a los Romanos en el capítulo 13 y leer conmigo el versículo 1 de la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Señor, bendice tu palabra en nuestros corazones y habla conforme a la necesidad que hoy tenemos de ti. Muchas gracias te doy por Cristo Jesús. Amén. En las últimas semanas, la Iglesia ha debatido acerca de si debemos o no someternos a las autoridades en el tema del cierre o apertura de los templos. Ya en algunos lugares del mundo se empieza a ver una tendencia a rebelarse a dicha orden y comenzar a reunirse públicamente. Más allá del debate que esto representa y que en su momento abordaré en este mensaje, quiero iniciar marcando la importancia entonces de interpretar correctamente la Biblia. Como cristianos tenemos como nuestra base de fe la Escritura, no otra cosa, no nuestras opiniones personales, ni las palabras de un líder supremo, mucho menos son nuestras tradiciones las que nos rigen. Es nuestra fe indeclinable en la palabra del Señor. De ahí la importancia entonces de que la interpretemos correctamente. ¿A qué nos referimos con interpretar la Biblia correctamente? Bueno, interpretar la Biblia correctamente significa descubrir lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Para poder descubrir lo que Dios quiere decirnos en su palabra, necesitamos primero entender lo que en su momento esta palabra significó para el que escribía aquella porción, como para las personas para quienes la escribió. Entonces, hay dos elementos que son fundamentales para interpretar correctamente la Biblia: entender el contexto histórico, político y de todos los tipos, cultural, como también entender las palabras que están escritas en la Biblia, porque son ellas la clave, junto con el contexto, para comprender qué quería decir el autor, cuál era el mensaje que estaba ahí presente en su mente y corazón, traídos por el Espíritu Santo, para que entonces podamos reflejar e interpretar un mensaje correcto de parte de Dios para nosotros. Y luego viene el trabajo de contextualizar ese mensaje a nuestra realidad, aplicar ese mensaje y no otro a nuestra situación personal. El pasaje que hemos leído ahora tiene precisamente en su contexto la respuesta a cómo debemos interpretarlo. Se contrapone, según algunos que tienen una opinión contraria a los que dicen que debemos someternos, a aquel famoso pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, cuando Pedro y Juan son reprendidos y son amenazados para que dejen de predicar el Evangelio de Cristo. Y entonces surge esta famosa frase: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario tener a Dios presente y hacer lo que Dios me manda
antes que hacer lo que ustedes me están pidiendo, dice Pedro y Juan. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos pasajes? ¿Qué es lo que tenemos que aprender de estos dos versículos? ¿Y cuál es la solución para esta aparente contradicción en la que por un lado me pide que me someta y por otro lado me dice que tengo que hacer algo en contra de lo que la autoridad me está ordenando? La solución es precisamente el contexto de cada uno de estos pasajes. Como podemos ver, el contexto de Romanos capítulo 13 es desde el versículo 1 del capítulo 12, donde empieza a señalar los diferentes deberes que tiene el cristiano, ya sea para consigo mismo, para con la familia, para con la iglesia, para con la comunidad, y luego pasa a tocar el tema de la sociedad y del gobierno. Entonces, el contexto tiene que ver con los deberes del cristiano. Sin embargo, todavía hay otro contexto más específico, porque al hablar del tema de sujetarnos al gobierno, habla de qué clase de gobierno se está refiriendo. Habla de un gobierno que entiende su lugar como señalado de parte de Dios. Habla de un gobierno que está cumpliendo con sus deberes y que usa correctamente la autoridad que le ha sido delegada. Bajo ese contexto, en esas condiciones, el pueblo de Dios tiene la responsabilidad declarada por la palabra del Señor de someterse a la autoridad que todo gobierno represente. Ese es el contexto de ese pasaje, mientras que el contexto de Hechos capítulo 4 es totalmente diferente. El contexto de Hechos 4 es el contexto de la persecución, es el contexto de la amenaza, es el contexto del intento de cerrar a la iglesia la posibilidad de predicar el evangelio de Cristo, de cumplir con la misión a la que ha sido encomendada. Y entonces, bajo esas condiciones específicas, bajo esa amenaza declarada y abierta en contra de la misión de la iglesia, es en ese contexto específico en el que la iglesia puede y debe rebelarse a la autoridad establecida. Esto soluciona el problema y luego entonces nos deja la responsabilidad de entender nuestro contexto actual y de aplicar lo que corresponda de acuerdo a nuestra situación y a lo que dice la palabra del Señor. Si el gobierno, cualquiera que sea, de cualquier corriente y de cualquier partido, cumple con sus responsabilidades, usa correctamente las herramientas que le han sido dadas, la espada que está en su mano, como señala el apóstol Pablo, si el gobierno hace lo que tiene que hacer, entonces nosotros como iglesia debemos sujetarnos a él. Ahora bien, no siempre vamos a estar de acuerdo con el gobierno, aun cuando, por ejemplo, en el caso que nos ocupa ahora de la pandemia, las formas en que se haya enfrentado, las decisiones que se hayan tomado, no siempre las consideremos las mejores. En la ciudad de Poza Rica, donde nosotros estamos, esta semana ocurrió una situación un poco complicada. El gobierno de nuestra ciudad tomó una decisión en cerrar el paso a transportes públicos foráneos a la ciudad y se volvió un caos. Después vino una decisión que reacomodó las cosas. Tal vez muchos no estuvimos de acuerdo con esta decisión. Y como eso, pueden darse un sinfín de casos en los que no nos guste tal estilo, tal forma, tal decisión de las decisiones que toma nuestro gobierno. Pero aún así, una vez tomada esa decisión, nosotros podemos y debemos someternos a las autoridades porque esa es nuestra responsabilidad. Pero ese contexto específico no señala, no tiene relación alguna con la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es otra.
La misión de la iglesia se concentra en un principio fundamental señalado en el otro pasaje de Hechos capítulo 4. Nuestro deber es predicar el Evangelio de Jesucristo. Si alguien en la vida personal quiere incursionar en este ambiente del gobierno, del servicio público y poner su esfuerzo porque las cosas mejoren, enhorabuena, bienvenido, siendo miembro del cuerpo de Cristo. Pero no es esa la misión del cuerpo de Cristo como tal. La misión del cuerpo de Cristo, de la iglesia, es predicar el Evangelio. Y en ese contexto, en la predicación del Evangelio, en la responsabilidad a la que hemos sido llamados como iglesia de Jesucristo, ahí sí entra el contexto de la interpretación del pasaje de Hechos capítulo 4. Mientras el gobierno cumpla con sus deberes, el gobierno haga lo que tiene que hacer para gobernar y para guiar al pueblo y para ordenar al pueblo y para desarrollar acciones específicas para beneficio del pueblo, de la nación, entonces nosotros tenemos que sujetarnos a ella. No tiene nada que ver con nosotros como iglesia, no tiene nada que ver con nuestra misión como iglesia. Pero en el momento en el que este o cualquier otro gobierno intente detener a la iglesia en su llamado superior y divino de predicar el Evangelio de Cristo, en ese momento es deber nuestro levantarnos y sostener la bandera del Evangelio con firmeza, aún conscientes de las consecuencias que esto represente para nosotros. Pedro y Juan, según la historia del capítulo 4, fueron encarcelados por haber realizado una sanidad en el nombre de Jesús. Fueron amenazados para que no predicaran el Evangelio de Jesús. Fueron acorralados por la autoridad de aquel momento para prohibirles, amenazándoles de que no volviesen a hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. En ese contexto específico, en esa condición específica, es en donde entonces la iglesia debe levantar su voz y decir, como dijo el apóstol Pedro y Juan, como dijeron ellos dos en aquel momento: juzgad ustedes, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Pero nosotros, dice el siguiente versículo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Juzguen ustedes, tomen la decisión ustedes, pero nosotros haremos lo que tenemos que hacer, lo que hemos sido llamados a hacer. La misión que nos ha sido entregada la cumpliremos pese a todo y contra todo y a pesar de todo. Esta es la prioridad de la iglesia de Cristo. Mientras los gobiernos que han existido en estos 2000 años de vida de la iglesia han cumplido con sus deberes para con la comunidad, para con el pueblo, para con sus gobernados, entonces la iglesia tiene la responsabilidad de someterse a esa autoridad. Pero mientras esa autoridad intervenga directamente en la misión de la iglesia, en la misión de la iglesia, en el momento en el que esa autoridad intente socavar y reprimir nuestro llamado y nuestro deber como cristianos, en ese momento podemos nosotros levantar nuestra voz y decirles: tomen la decisión que quieran tomar, hagan lo que tengan que hacer,
Tomen las decisiones que ustedes crean convenientes. Juzguen ustedes, les dijo Pedro. Pero nosotros, la iglesia de Cristo, pero nosotros, el pueblo de Dios, seguiremos predicando el nombre de Jesucristo. Seguiremos enseñando en el nombre de Jesús. Seguiremos hablando de lo que hemos visto y oído, porque ese es nuestro máximo llamado y no hay autoridad humana que pueda detener el mensaje del Evangelio de Jesús. No hay poder humano, ni siquiera espiritual, en las huestes del infierno que puedan detener a la iglesia en la predicación del Evangelio a la que Dios nos ha llamado a cumplir. Entonces, amados hermanos, analicemos bien nuestro contexto. Veamos en las condiciones en las que hoy nos encontramos. Trabajemos por una vida de paz y de armonía. Trabajemos por mantener una sana relación con las autoridades que rigen a nuestra ciudad, a nuestro estado, a nuestro país. Seamos respetuosos, cumplidos, seamos los mejores ciudadanos de este país. Cumplamos con nuestras responsabilidades cívicas, morales, legales, de todo tipo, como mexicanos. Pero entendamos también que nuestra misión es superior a cualquier orden y a cualquier autoridad de este mundo. Entendamos y defendamos nuestra fe y nuestros derechos a predicar el Evangelio de Cristo, a predicar el mensaje que la palabra del Señor nos ha dejado, aun cuando esto implique consecuencias para nosotros. Pedro y Juan fueron no solo amenazados, sino castigados también por causa de su predicación. Durante los siguientes años experimentarían ese tipo de situaciones y vivirían en constante asedio del gobierno para reprimir su derecho y su libertad de predicar a Cristo. Pedro mismo, según la tradición, moriría bajo el Imperio Romano, así como Pablo, uno como ciudadano no romano, otro como ciudadano romano, pero sobre todas las cosas como ciudadanos del reino de los cielos. Entendieron eso y vivieron sujetos al rey, a la autoridad, mientras éste cumplía con sus responsabilidades. Pero en el momento de que el gobierno que ellos enfrentaron les quiso detener en su llamado máximo de predicar a Cristo, sacrificaron todo, hasta la vida, para obedecer a Cristo, a Dios, antes que a los hombres. El Señor nos ayude. En primer lugar, para aprender a interpretar correctamente la Biblia y no utilizar los versículos como un pretexto para nuestros intereses o para nuestras opiniones personales. No hay contradicción en estos dos pasajes, sino que hay un equilibrio perfecto en la sumisión y en la rebeldía que la iglesia debe ofrecer a los gobiernos de acuerdo al contexto en el que nos encontremos. Eso revela este pasaje o estos pasajes al interpretarlos. Dios nos ayude a estudiar mejor la Biblia y a interpretarla de mejor manera, pero sobre todo Dios nos ayude a entender los tiempos en los que estamos, a considerar el contexto en el que nosotros estamos en este momento y a aplicar el mensaje que corresponda a esta situación específica que nosotros estemos viviendo. ¿De qué es tiempo ahora? Cerrar los templos o abrirlos no es un tema que deba discutirse en este momento, porque
el esfuerzo es común a todos. No es algo que va directo contra la iglesia, sino que es algo que va para abatir el tema de la pandemia. Si en algún momento llegase a darse el caso de que alguna autoridad, algún gobierno o alguna ley intentase detenernos, entonces ahí sí ha de aplicar la responsabilidad de obedecer a Dios antes que a los hombres. Entendamos entonces estas situaciones y cumplamos con nuestros deberes para con el hombre y para con Dios. Que el Señor nos ayude a entender estas diferencias y a señalarlas y aplicarlas en nuestra vida. Oremos al Señor. Bendito Dios, te agradecemos el privilegio que nos das de tener tu palabra y de disfrutar de ella, Señor. Te pedimos que nos ayudes a interpretarla correctamente, pues creemos que en ella tenemos el fundamento de lo que debemos creer y de lo que debemos hacer. Justo ahora, Señor, necesitamos tu dirección para saber cómo dirigirnos, cómo enfrentar la situación que atravesamos en el mundo, Señor. Que como iglesia podamos cumplir con nuestras responsabilidades para con la comunidad, para con la sociedad, y que seamos ejemplos, Señor, para ayudar a abatir esta pandemia. Pero que también, Señor, no nos confundamos y que levantemos nuestra voz con firmeza y seguridad a la hora de predicar el mensaje del Evangelio de tu Hijo Jesús como la respuesta total y absoluta para cualquier situación que el hombre enfrenta. Señor, ayúdanos, dirígenos y glorifícate en la vida de la iglesia. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor nos conceda su gracia y sabiduría. Que esta semana y este mes que hoy prácticamente iniciamos, su gracia nos ayude, nos sostenga y nos fortalezca. Nuestras oraciones y nuestro deseo es que el Señor esté con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.